En este segmento vamos a hablar sobre el Marro. Es el nombre, digamos, conocido de José Antonio Yepes Ortiz, que operaba desde 2009, es decir, desde hace más de 11 años, con total impunidad en Guanajuato y en otras zonas del Bajío. Zona muy importante en términos industriales, bueno, en términos de todo tipo, aunque al Marro, pues ahora se le conoce desde 2017, en que pues, un general que andaba por ahí en misiones de seguridad, pues ya lo dio a conocer. Allá en el Marro, pues solamente se dedicaba a cuestiones del narcotráfico, huachicol, secuestro, extorsión, tráfico de armas, entre otras actividades, entre otras muchas actividades. El Marro pues, ha sido, ahora sí que un proyecto transeccional de 4 gobiernos panistas a nivel federal y 8 panistas a nivel estatal, por lo menos allá en Guanajuato. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la organización del Marro pues, se dedicaba sobre todo al robo de combustible sin que gobiernos anteriores se hubiera hecho algo realmente efectivo para acabar con este ilícito. Al contrario, en 2010 en Guanajuato se reportaron en aquel entonces 21 tomas clandestinas de hidrocarburos. 21, ¿eh? En 2018 ya sumaban 1,547. Un alza, si ustedes más o menos hacen la proporción, cercana a 7,300%. En otros reportes señalan que para 2017, en lo que a tomas clandestinas se refiere, Guanajuato ya tenía el primer lugar a nivel nacional. Ahí le dan una cifra no de 1,547, sino de 1,843 tomas clandestinas de las 10,316 registradas en el país. Es decir, que prácticamente 2 de cada 10 tomas que había en el país pues estaban ahí pues casi bajo control del Marro. Y pues esto era seguido por Puebla, donde en ese estado había 1,437 en el año 2017, que fue el último que puede conseguir las cifras actualizadas. Bueno, pues ahora con la detención del Marro ya ampliamente explicada por el secretario de la Defensa para parar algunos aires de grandeza de algún gobernador por ahí y de algún partido político, que ya sabemos que me estoy refiriendo al PAN, en donde pues luego la estructura, ¿no? Los diputados, senadores, la dirigencia nacional, los gobernadores de Acción Nacional y la militancia general se movió enseguida pues, a felicitar al gran gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, como si él hubiera sido el único que hubiera capturado al Marro. De hecho, en los comunicados que seguramente ustedes oyeron o vieron, pues ahí no mencionaban la participación federal o lo hacían ya prácticamente al último, sí, prácticamente de rebote, y los panistas pues diciéndole al gobernador que lo felicitaban, etcétera, y que la seguridad debe ser siempre la prioridad y que van a seguir trabajando para regresar la paz a todo México, como pues si se les hubiera olvidado que muy pronto que el expanista, precisamente expresidente Felipe Calderón, pues fue justamente el que inició la guerra por el control de narcos en México, lo cual sigue causando muchísimas muertes en el país. Les decía hace rato que ha sido un proyecto transeccional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pues a nivel federal, ya sabemos, pues sobrevivió a Peña Nieto, a Calderón, Fox, etcétera, ¿no? Pero en Guanajuato ha sido gobernado por el PAN desde 1991. Es decir, estamos hablando ya de casi 30 años de que el PAN ha gobernado Guanajuato. En ese lapso, decía, pues han desfilado estos gobernadores, 8 que les comentaba yo, y no sé si ellos han visto o podemos ponerle ahí unos signos de interrogación o han participado en que pues, la delincuencia organizada sí que ha crecido ahí a tal grado de que es uno de los estados más violentos que tenemos en el país actualmente. Lo ha gobernado, por ejemplo, Carlos Medina Plasencia, estuvo de 1991 al 95, recuerdo las lágrimas de Medina Plasencia en alguna ocasión, y que además él fue uno de los protagonistas en las concertaciones entre el PRI y el PAN. También lo gobernó, híjole, pobre de Guanajuato, Vicente Fox, lo gobernó de 1995 a 1999, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo algunas fotos de él. Estuvo también Ramón Martín Huerta, no sé si ustedes lo recuerden. Él gobernó poco tiempo Guanajuato, del 99 al 2000, porque pues, se fue con Vicente Fox, fue su secretario de Seguridad Pública justamente en su sexenio, era uno de los más allegados a Vicente Fox y que, aquí hay que decirlo, lo digo de verdad, honestamente, desafortunadamente murió en un accidente, aquí esto lo entrecomillamos del accidente,
no se sabe todavía bien a ciencia cierta si fue accidente o no. Esa es la versión oficial, ya sabemos las versiones oficiales. Bueno, él murió en un accidente de helicóptero el 21 de septiembre de 2005 y del que, por eso ahí las dudas entran, porque la información de la investigación de este accidente fue reservada en su tiempo por 12 años y todavía no se resuelve, ¿eh? Ahí murieron 9 personas, incluyendo al comisionado de la Policía Federal Preventiva de ese entonces, el general Tomás Valencia Ángeles. Bueno, le paro ahí de este exgobernador, porque bueno, no es un tema no es un tema del programa de los exgobernadores, y me sigo ahora con Juan Carlos Romero Hicks. Él estuvo de 2000 a 2006, prácticamente gobernó con Vicente Fox, sí, con Vicente Fox, si mal no recuerdo, no me están fallando ya las cifras. Y recordemos, Juan Carlos Romero Hicks fue director general de CONACYT después de que terminó su sexenio allá en Guanajuato, fue senador y actualmente es diputado federal. Luego le siguió Juan Manuel Oliva Ramírez, él gobernó de 2006 a 2012 y en 2012, en marzo, antes de terminar su sexenio, pidió licencia para irse al PAN, a las oficinas centrales del PAN, como secretario general adjuntos para asuntos electorales del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Eso sí, hay que mencionarlo, tras un cúmulo de denuncias en su contra de muchas irregularidades de cuando él fue gobernador. Luego siguió Héctor López Santana, él sustituyó precisamente a Juan Manuel Oliva Ramírez en 2012 y también sobre él empezaron varias acusaciones y hoy es presidente municipal de León, Guanajuato. Luego siguió Miguel Márquez Márquez, 2012-2018, también cogobernó con Enrique Peña Nieto, y actualmente pues está Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que él va a estar entre 2018 y 2024, prácticamente pues va a estar a la par que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según datos del INEGI, en Guanajuato, la tasa de incidencia delictiva por 100,000 habitantes, es decir, cuántas personas sufren algo por cada 100,000 pobladores, se incrementó 43% de 2010 a 2018. Y en ese último año, es decir, en 2018, superó el promedio nacional. El presidente López Obrador ha señalado que en ocasiones, fíjense ustedes, entre un 15 y un 20% de los homicidios en el país se concentran en ese estado. Esto es gravísimo. ¿Por qué gravísimo? Porque si recordamos, en México está conformado por 32 estados. Es decir, si dividimos 100 entre 32, a cada estado le tocaría el 3% más o menos, más o menos 3%, ¿no? Que un estado tenga el 15 o el 20% de los homicidios quiere decir que eso pues, no es normal y que hay algo que anda por ahí que anda afectando la distribución equitativa de lo que pudiéramos analizar, de lo que ustedes quisieran, ¿no? Aquí estamos hablando de 5 veces más de lo que está o de lo que se esperaría en Guanajuato si alguna determinada situación se repartiera más o menos de manera pues, más o menos equitativa en todo el país. Volviendo a hablar de José Antonio Yepes, el Marro, sí que ha sembrado violencia en Guanajuato y en otros estados del Bajío. Él fue recientemente capturado el domingo en el municipio de Juventino Rosas, que es uno de los bastiones del cártel que él dirige. Ahora parece ser que serán su papá y su hermano los que se queden ahí al frente del cártel. Eso aparentemente si es que no hay una serie de conflictos a su interior para ver pues, quién se queda justamente con el cártel de Santa Rosa de Lima. Entre 2017 y julio de 2020, ¿sí? Se registraron en Guanajuato más de 10,000 homicidios dolosos. Más de 10,000, imagínense ustedes. La mayoría asociadas a disputas por el control de plazas y el ajuste de cuentas. Aquí hay que señalar que precisamente el cártel de Santa Rosa de Lima tiene una disputa muy fuerte, cruenta, sobre todo cruenta, con el cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Secretariado Nacional de Salud Pública, en 2017 hubo 1,423 homicidios. En otras fuentes encontré la cifra de 1,096, sean 1,096 o 1,423, la verdad es que son muchísimas víctimas de homicidio doloso. En octubre de 2017, el Marro le declaró la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación. Al año siguiente, la cifra de víctimas ya era de 3,290. En 2019, cuando el presidente López Obrador le declaró la guerra al huachicol, la violencia volvió a subir
y se registraron 3.540 víctimas de homicidio doloso. En 2020, a pesar del despliegue de 20.000 elementos locales y federales, entre enero y junio de este año, ¿sí?, se han registrado 2.293 víctimas de homicidio doloso, cifra récord para un primer semestre, si solo estamos hablando de la mitad del año, en Guanajuato. Esta cifra fue 30% mayor a la que se registró. Recordemos que estamos hablando de las registradas. Habría que sumarle las no registradas y que también habría que añadir pues otra serie de conductas delictivas como pues, la desaparición de personas, los secuestros, robo, el pago de derecho de piso, el sicariato, entre otros delitos que parece ser que tienen muy a la mano allá el cártel de Santa Rosa de Lima. Este pasado mes de junio hubo 339 homicidios dolosos en Guanajuato, casi pues 350 le iba pegando, ¿no? Solo el 1 de julio, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? 26 personas fueron, pues no sé si llamar asesinadas o ejecutadas, y otras fueron heridas en el centro de rehabilitación clandestino Recuperando la Vida, que pues se catalogaba como un anexo en la colonia Arandas, allá en Irapuato. A los familiares les cobraban 400 pesos a la semana por tener a su familiar interno ahí. En Guanajuato, hay que decir también, operan al menos 70 anexos que también pueden servir como centros de reclutamientos de sicarios o de integrantes de alguno de los cárteles. Entonces, la pregunta que hacíamos al inicio es, ¿qué sigue, no? Y aquí habría que estar atentos a los posibles escenarios, vamos a llamarlo posmarro o el marrazo al marro, ¿no? El primero de ellos, digamos aquí, desglosando un poco, y a de pronto los principales actores que eran ahí, pues por supuesto, en primera mano, es el propio cártel de Santa Rosa de Lima. El jefe de seguridad del Marro, Sergio Cebollo, también fue detenido junto con él, así como su operadora financiera, parece que también es familiar del Marro, Angélica N. Pero ya les decía, queda el papá del Marro, Juan Rodolfo Yepes, y su hermano, Rodolfo Yepes Ortiz. ¿Realmente ellos asumirán el control o habrá una lucha interna justamente por el control de la organización? Se van a expandir y van a reforzar van a reforzarse a partir de otras fuentes de financiamiento como la extorsión, el sicariato, el robo, o lo que ustedes quieran y manden. De acuerdo a algunos informes, el cártel estaba integrado por alrededor de 162 hombres y mujeres, entre familiares, gente de confianza, operadores financieros y personal operativo. Hasta ahora han detenido alrededor de 30 integrantes, algunos de ellos, eso sí hay que decirlo también, de primera importancia del cártel. ¿Qué seguirá ahora en el cártel? Un segundo actor que interviene ahí es precisamente las autoridades del estado de Guanajuato en todos sus niveles, ¿no? Estamos hablando del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel municipal. Estamos hablando del poder legislativo y también, por supuesto, del poder judicial. Y aquí hay que incluir tanto al gobernador de primera mano, por supuesto, ya decía que tiene hasta 2024 su mandato, como al eterno fiscal del estado. Estoy hablando de Carlos Samarripa, el cual es inclusive investigado por la Fiscalía General de la República por las irregularidades que hubo en la detención de la mamá del Marro. Eso, supongo, entre otras cosas que deben de tenerle por ahí pendientes y no se han hecho públicas. Hay dos aspectos que llaman la atención. Por un lado, la detención, les decía, de la mamá del Marro. El propio Gertz Manero, el fiscal general de la República, declaró en algunas entrevistas radiofónicas que ni siquiera estaban allí las personas que detuvieron. Él mencionó que estaban en otro lado, que no estaban en posesión de drogas, y luego después de decir varias cosas dijo, es ridículo, por supuesto que es un montaje y es una irregularidad procesal. O sea, se fue durísimo contra el fiscal del estado de Guanajuato. Y luego también, en otro momento, dijo que la liberación de la señora, a la cual calificó de lamentable, era una falta de respeto a la función que tienen ellos como las fiscalías, como poder judicial, y dijo él, y dijo Gertz Manero, y a quienes ejercemos un cargo público. Hace 11 años, con Miguel Márquez, este fiscal fue nombrado allá en Guanajuato y aún le faltan otros 7 años. Es decir, lo nombraron para 18 años, lo cual parece muy, muy indeseable solo ese hecho, inclusive ante cualquier escenario que lo hubieran dejado ahí tanto tiempo. Hay que recordar que días después de la liberación de la mamá del Marro y de su papá, que también fue liberado, por cierto, que
El papá había sido detenido y poco tiempo antes por el delito de robo, pero después fue liberado. Pues justamente José Antonio Yepes Ortiz intensificó las represalias contra policías, recordemos asesinatos de varios de ellos, y también hizo una ostentación de fuerzas contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde dijo que a lo mejor hasta se podía poner al servicio de algunos señores de Sinaloa. Suponemos que esto tiene que ver precisamente con el cártel de Sinaloa. Entonces, también podríamos preguntarnos, ¿habrá disposición por parte del Estado de Guanajuato y por parte de la Federación para tener un trabajo coordinado y tener pues mayor efectividad en la labor que tendrían que hacer en este Estado? Pues ahí queda justamente la moneda en el aire. Y hablando precisamente del gobierno federal, pues este es el otro de suma importancia. En 2019, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una estrategia conjunta contra el huachicol. Ese año, en marzo, las autoridades ingresaron por la fuerza al poblado de Santa Rosa de Lima y decomisaron varias propiedades atribuidas al marro, entre ellas una residencia de lujo de más de 1,000 metros cuadrados que estaba localizada en Villagrán, que contaba con jardines, contaba con varias albercas, caballerizas y hasta su propia toma clandestina de combustible. También se han capturado varios miembros de su círculo cercano que, pues, el marro ha respondido con violentas manifestaciones de poder, decían, no solo el asesinato de policías, sino también de funcionarios públicos y bloqueos carreteros, entre otras cosas. Entonces, la pregunta para el gobierno federal es, ¿reafirmará el poder del Estado para el control de combustibles y el control social en general? ¿Hará un seguimiento financiero de mayor profundidad vía la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? Precisamente el pasado 15 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que José Antonio Yepes ya se encontraba sumamente debilitado y sin el apoyo del que gozaba antes. 2 semanas después, fue capturado en un operativo realizado por el Ejército Mexicano, les decía, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública. También el mismo Durazo ha dicho que dijo antes de su captura, que uno de los líderes de las organizaciones criminales más importantes del Estado ya no estaban en su casa con alberca, que ya estaba en una a medio construir y que estaba batallando para precisamente cubrir la nómina. Aquí, otro de los aspectos que no hemos hablado es petróleos mexicanos. ¿Qué tanto se va a hacer en petróleos mexicanos y los cuerpos de seguridad también que brindaron protección durante mucho tiempo a este cártel de Santa Rosa de Lima? Ahí, en este estado, habría que hacer una limpia y una reconstrucción institucional y social. Recordemos accidentes al por mayor que ha habido en términos de tomas clandestinas y también en términos procesales, digamos desde el punto de vista judicial, en donde aquí ya no deberían de permitirse ese tipo de errores y llevar precisamente el juicio del marro de una manera totalmente pulcra, efectiva, para que pues se dé un mensaje de que dejen de existir las condiciones que han hecho posible este y otros tipos de corrupción y de grupos delincuenciales, pues no solo en Guanajuato, sino en gran parte del país. Y un último punto, del que también quisiéramos mencionar brevemente, pues es justamente el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué va a hacer este cártel ahora que pues, ya agarraron a uno de sus archirrivales? El cártel Jalisco Nueva Generación reforzará sus actividades en esta zona, tratará de tomar la plaza. Varias versiones hasta ahora señalan que pues, el gobierno actual limpió prácticamente la plaza a este cártel. Yo no lo creo, pero bueno, sí lo tengo que decir, hay muchas versiones, no muchas, pero sí varias versiones de que pues ahora el gobierno mexicano tendría que demostrar que no solo va contra el cártel de Santa Rosa de Lima, sino también pues con los cárteles antagonistas, para que no se crea una impresión como la que sucedió allá, se acuerdan, en la época de Calderón, en donde pues estuvieron favoreciendo pues solo a un cártel y estuvieron pues ahora sí que luchando contra los cárteles no afines al cártel de Sinaloa, y si no, pues habría que preguntarle, por ejemplo, a Genaro García Luna, a Pequeño y a Palomino, que pues ahora también ya están siendo buscados para ser procesados en Estados Unidos. Bueno, el hecho, volviendo al cártel Jalisco Nueva Generación, hay que decir que en 2017 inició la disputa entre ambos cárteles. Según un analista que se llama David Saucedo, citado en un trabajo publicado en el portal de Aristegui Noticias, el inicio de la disputa entre estos cárteles
que lo catapultó a Guanajuato como el estado más violento del país, se desató cuando en una negociación, bueno, cuando se trataba de iniciar una negociación entre estos dos cárteles y terminó con el asesinato del presunto sobrino de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. ¿Y quién es el Mencho? Pues nada más el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El 17 de enero de 2017 se suscitó una balacera en la sucursal del Italian Coffee, que se ubica en la salida de Irapuato hacia la ciudad de León. Esto en las inmediaciones del Hotel Holiday Inn. Ahí 2 personas fueron asesinadas. J. Refugio Muñoz Bueno, de 40 años, quien murió en el lugar, y también Pablo Orozco Velázquez, que tenía apenas 29 años y que fue llevado al Hospital General, pues ahora sí que a recibir atención, y que pues tenía desafortunadamente un balazo en la cabeza. La versión oficial indicó que sujetos armados a bordo de 4 camionetas arremetieron contra ellos 2, pero bueno, ya estamos oyendo la otra versión, ¿no? Lo que sí, en el ataque, otras 2 personas resultaron lesionadas y se les atendió en el Hospital General, que tuvo que ser resguardado en ese entonces por elementos del ejército mexicano y por policías municipales. Inicialmente, nos dice este analista, y estoy citando al portal de Aristegui, el cártel Jalisco Nueva Generación había querido formalizar una alianza con el cártel de Santa Rosa de Lima. Ya habían tenido conflictos, pero hubo un momento de tregua entre ambos cárteles. Mencho envió a emisarios para tener conversaciones. El Marro rechazó la oferta, asesinando a los mensajeros, uno de ellos el sobrino, que por cierto no se supo cuál de los dos era el sobrino del Mencho. Entonces, en octubre de 2017, un grupo de hombres armados, encabezados por Yepes Ortiz, declararon formalmente la guerra al cártel Jalisco Nueva Generación. Alrededor de una centena de sujetos con fusiles de asalto lanzaron amenazas y descargas de fuego hacia el cielo. A partir de ese momento, la disputa se ha prolongado hasta la actualidad. Hay otra organización que se llama Inside Crime, que sería Dentro del Crimen, es una organización estadounidense que, basado en varios reportes, así digamos como en estudios que ellos han hecho, el Marro habría recibido ayuda del Mayo. Si ustedes recuerdan, del Mayo Zambada, pues es uno de los principales o el principal líder del cártel de Sinaloa. Y también Marro recibió protección y ayuda del grupo Los Viagras, originarios de Michoacán, para detener precisamente el avance del cártel Jalisco Nueva Generación, y se dice que le prestaron materiales y personal para apoyar la lucha y detener el avance del cártel contrario. También en otras columnas van ustedes a encontrar que apoyo de células de los Rojos, de esta organización del Estado de Guerrero, también estuvieron apoyando precisamente al Marro. También hay que decir que, según información publicada en este portal del CI y en otros medios, el Marro llegó a extraer 1.5 millones de litros de gasolina por mes, además de lo que ganaba por extorsión, cobro de piso y secuestro. Ya un poco más hablando de la persona de Yepes Ortiz como tal, él nació el 23 de julio de 1980, es decir, tiene 40 años, en la comunidad de San Antonio de Morelos, municipio de Juventino Rosas, pero sus raíces fueron en la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, y de ahí pasa el nombre del cártel. En 2008 ya lo habían capturado por robo y delincuencia organizada, pero salió libre al pagar la fianza que le fijaron. Según el general Arturo Velázquez Bravo, nombrado jefe de la boxeada zona militar en 2017, cuando estaba Peña Nieto, en ese entonces, Peña Nieto, me refiero, anunció una estrategia integral para combatir el robo de hidrocarburos, y actualmente este general es subdirector de salvaguardia estratégica de Pemex. Bueno, pues ahí Yepes Ortiz, 2008-2009, empezó a concentrar sus actividades en el robo de precisamente lo que tiene que ver con los combustibles, es decir, con el huachicol. Y fue hasta 2014 cuando el Marro habría intensificado precisamente esta actividad. Esa versión indica que comenzó como lugarteniente de David Figueroa, alias El Güero, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, a quien se le identifica como un cofundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Actualmente, ¿cómo estamos? Llevamos 4 días de su detención del Marro, y no ha disminuido la violencia en Guanajuato. Se han registrado en estos 4 días 46 asesinatos en Guanajuato, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario del gobierno federal.
el domingo, el día en que lo detuvieron, ahí hubo 19 asesinatos en Guanajuato. Al día siguiente, el lunes, hubo otros 10, entre ellas 2 personas que pues, dejaron ahí envueltas en bolsas negras con mensajes. El martes asesinaron a 8 personas y ayer fueron 9 las personas asesinadas, entre ellas 3 mujeres por un comando en León. Y en Pénjamo, Guanajuato, según en el portal del periódico Reforma del día de hoy, apareció una manta firmada por el cártel de Sinaloa que pues, advierte sobre una limpia que se va a hacer ahí en ese territorio. Así es de que parece ser que no vamos a tener pues un posmarro, digamos, tercio en Guanajuato, sino que podamos esperar algunas semanas y meses muy confrontativos, muy violentos, muy cruentos, y esperemos pues, que el gobierno federal y el gobierno del estado de Guanajuato y los municipales trabajen coordinadamente para que esto sea lo menos violento posible y el país pues, pueda continuar su camino hacia la paz. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.